Los hijos llegamos tarde a la vida de nuestros padres y tardamos aún más tiempo en darnos cuenta de ello. Los padres, por cercanos que sean, siempre representan un misterio. No los conocemos nunca del todo, porque los convertimos en materia de reflexión cuando ya han hecho gran parte del recorrido vital que los singulariza. Nos cuentan historias acerca de su vida, pero las historias son eso, historias. Un relato justificativo trazado a la medida de sus carencias y sueños incumplidos, de sus plenitudes y metas logradas, y lo que el hijo necesita es armar su propio relato, un relato independiente que lo ayude en su necesario camino de emancipación. Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí en la nostra segona sessió d'avui. Avui és un plaer per mi ser aquí. Els que em coneixeu sabeu que he fet tots els papers de l'AUCA per aquí i avui, a més, faig de conductora d'una conversa que crec que serà espectacular perquè tenim aquí la Marta Marindòmine i en Marcos Giral Torrente, que parlarem del jo familiar. I Marta, la Marta, ara traurem els meus apunts. La Marta és nascuda a Barcelona i la coneixem sobretot perquè ha escrit molt sobre temes d'exili, sobre memòria. Ha estat durant 2 anys, no? Directora del Born Centre, ja no se diu així, no? El Born Centre de Cultura i Memòria, sí? Ha viscut durant temps al Canadà, on ha estat professora també a la universitat i ha estat fent molta investigació sobre el tema de memòria i d'exili. Nosaltres la coneixem sobretot aquí per 2 publicacions principalment, que són les que avui sortiran més a la llum, però ella, a més, ha fet molt d'assaig, molt d'articles sobre aquests temes que comentàvem. I va fer una instal·lació audiovisual que es deia Us ofereixo els ocells, que no sé si vau tenir oportunitat de veure sobre les víctimes de l'Holocaust. Les novel·les de què parlarem avui, perdoneu, perquè porto aquí la bossa de la Mary Poppins, no m'ha donat temps de treure res. Aviam. Tota la bibliografia. Una de les coses que tenen aquestes novel·les de què parlarem avui és que donen per llegir molt. Llavors jo, per mostrar-ho, per representar-ho, he decidit portar uns quants dels títols que sortien. I per tant us els deixo per aquí. Però avui parlarem sobretot, en el cas de la Marta, parlarem sobretot de Fugir al més vell que teníem, que es va editar, va sortir el 2019, editada per Club Editor, i que parla de la figura del seu pare. A banda de moltes altres coses, parla del fugir, de l'exili, parla de la història, com tot el marc històric que acompanya el seu pare, el seu avi i a ella mateixa. Parlarem d'aquesta novel·la i també parlarem... Ja sortirà. Això s'ho passa quan portes massa bibliografia, no? De Diré que m'ho he inventat, que en aquest cas està editada per 62 perquè va guanyar el Premi BBVA de Sant Joan, i en aquest cas estem parlant d'una novel·la que parla sobre la figura de la seva mare. Però no només, també parla d'ella, parla de la figura del fill, parla del que és créixer en els anys 50 a Espanya, en una Espanya franquista, i de moltes altres coses que sortiran en la conversa. D'altra banda tenim aquí en Marcos Giral Torrente, que és un autor madrileny que jo he d'agrair al festival, perquè gràcies a aquest festival l'he començat a llegir i la veritat és que he quedat tan fascinada, que m'espero que quedeu vosaltres. Nosaltres l'hem convidat sobretot per una novel·la que es diu, estem aquí, Tiempo de vida, però la veritat és que parla molt de la figura del seu pare i de la seva relació amb el seu pare, però la veritat és que el tema de la família surt moltes vegades en la teva obra, de les relacions familiars, de relacions amoroses, de relacions en general. Jo crec que llegint les vostres novel·les així veig com que la Marta sí que parla de relacions, però també moltes vegades amplia molt el focus, ens ensenya molt el context històric en què es mouen aquests personatges, i en Marcos, de vegades, com que tanca més el focus i parla més en la petita escala. Una de les coses que passa avui és que en Marcos és un autor de Madrid i tot i que ara està fent un gran esforç per entendre'm, no entenc gaire el català. I llavors, lamentant-ho molt, haurem de canviar d'idioma i tot i que de tant en tant m'adreçaré a vosaltres en català, com que la idea és que avui això sigui un diàleg, hem pensat que seria millor que fos un diàleg en un idioma que tothom entengués, sobretot ells dos, vaja.
Vale, doncs, si us sembla, començarem. Jo volia tocar 4 blocs temàtics. Soc molt optimista, tenc milions de preguntes, segurament no arribarem al final, però intentarem anar una mica a la idea, no? Com que les seves novel·les donen molt per parlar de molts de temes, però ens hem volgut centrar en el tema del jo, no? De la literatura del jo, perquè és el tema del festival, i així que començo per la pregunta obligatòria, no? Que és aquest escriure des de dins, no? Que sembla que sigui una paradoxa, sembla que sigui redundant, com es pot no escriure des de dins, si us sembla. Comences tu, Marta? Comienzas tú, yo te sigo. Muy bien. Bon vespre a tots i a totes. Un plaer de ser aquí i m'honora. Gràcies per haver-me convidat. Passo, doncs, al castellà. La pregunta es, ¿escribir desde dentro? Sí. Bueno, no sé de qué otra manera se puede escribir. Pues eso. Pero, de todas maneras, en el Analfugí, escribo desde un dentro teniendo muy en cuenta que es un dentro que puede ser compartido por otras personas. Nunca, la idea de partida es que pertenezco a una familia que ha sido protagonista de una historia compartida. Cada familia tiene una historia peculiar, particular, pero no por eso no puede ser compartida. Y el objetivo mío era dar voz a la gente que no ha podido tenerla. Es un presupuesto muy filosófico marxista, si queréis, viene desde lejos, pero este fue mi objetivo, un poco retar a la historia oficial. Esta fue la idea. No partí de la misma premisa con el libro Diré que m'ho he inventat. Es una historia más particular y en este caso la idea también fue hablar de una figura, en este caso una figura de una persona que nace en los años 20, pero de una figura muy especial que ha marcado mucho a su hija, pero la idea aquí fue dar voz muy en concreto a mujeres obreras que tenían unas veleidades que no les pertenecían. O sea, siempre parto de una historia pequeña para decir muy bien, no es solo mía, es compartida, ¿no? ¿Y tú, Marcos? Bueno, en mi caso es un libro 100% autobiográfico que nace de la experiencia, bueno, de un viaje, ¿no? Que es el viaje de un padre y un hijo. En este caso el padre era el mío y el hijo soy yo. Y me parecía, o sea, no empecé a escribirlo porque necesitara depurar, digamos, el dolor por la ausencia del padre o el dolor por la pérdida, sino que realmente empecé a escribirlo porque me parecía una buena historia, que entre los dos habíamos... Una buena historia no quiere decir feliz, tampoco quiere decir que sea infeliz mi historia con mi padre, pero digamos que me parecía una historia que tenía valores literarios en sí mismo, ¿no? O sea, a partir de la cual podía hacer una novela, un relato real, o sea, porque insisto en que no hay un gramo de ficción, más allá de que yo creo que cualquier mirada sobre la realidad incorpora algo de ficción, porque siempre que juzgamos la realidad, la juzgamos desde nuestro punto de vista y la ficción la utilizamos, aunque sea para rellenar esos huecos a donde no alcanza nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Pero yo lo que mi impulso de escritura se puede decir que es más o menos el mismo que gobernaba mis intentos de escribir ficción, ¿no? Pura y dura. Es decir, creía tener entre las manos una buena historia y me dediqué a ella. Naturalmente, el pacto con el lector es diferente cuando escribes un libro de no ficción que un libro de ficción. Es decir, hay otras reglas, pero lo que es la escritura pura y dura, pues se parece bastante. Y naturalmente estoy con Marta en que no es posible escribir desde fuera del yo, ¿no? Porque siempre hay... El escritor siempre es un yo, ¿no? Que juzga la realidad, que selecciona el material de la realidad y que cuenta desde ahí el milagro de la creación y del arte es partir de lo particular, de una historia muy concreta y conseguir lo general de que otros entiendan y participen y se conmuevan o no de esa historia, ¿no? Exacto. ¿Puedo hacer un inciso? Y tanto. Porque que no se me escape. Gracias por haber iniciado tú el tema.
no queremos hacer literatura de terapia. No podíamos vivir sin escribir. Somos mayorcitos. No hemos utilizado la escritura para sanar nada. Y me gusta mucho lo que has comentado, que tu vida, una experiencia particular de tu vida, te parecía literaria. Bueno, lo digo esto para lanzar no sé si lanzar una lanza es una redundancia, ¿verdad? Pero para salvar un poco esta idea que se tiene de la autoficción, que está siempre entre la terapia y el narcisismo. Si quieres hablamos después de narcisismo, pero terapia no, ¿verdad? Era mi siguiente pregunta, porque realmente es cierto que la autoficción es un género en auge, que ha llenado muchas páginas de críticos y también las estanterías de las librerías. Y entonces hay quien lo atribuye al narcisismo precisamente, hay otros que a la vagancia, ¿no? Es decir, no son capaces de inventar un mundo, ¿no? A la imaginación que no la tenemos ya muy a la baja. No sé qué pensáis sobre esa acusación de narcisistas. Bueno, me parece una pereza mental muy notable, ¿no? Quiero decir que siempre que englobas cosas dispersas bajo una misma etiqueta, quiero decir, en la autoficción, como en cualquier otro género, habrá cosas buenas, genuinas y cosas malas y tramposas, ¿no? Entonces, lo que sí yo creo es que la literatura no permanece inmóvil, los géneros a lo largo de la historia, ¿no? La literatura cambia con el transcurso de las generaciones y con el transcurso de la sociedad. Es decir, hoy, a pesar de que los temas de la literatura al fin y al cabo son siempre los mismos, desde Esquilo y Sófocles y demás, pero al final somos unos seres muy limitados los humanos y maravillosamente inabarcables por el otro lado, ¿no? Pero al final es el amor, la muerte, la traición, en fin, los temas son los mismos, pero la manera de enfocar esos temas cambia según la sociedad y según las demandas de esta sociedad. Por eso hay géneros que en determinados momentos tienen su auge. No es que los géneros se inventen, o sea, la literatura cambia y es un magma que va en movimiento y de pronto pues conecta con la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que el porqué de que hoy en día la literatura, la llamada autoficción o la llamada literatura del yo, esté dando tantos libros o tantos elementos, está conectado con la sociedad y con algunas razones que podemos analizar en otro momento, pero yo creo que se acabó de alguna forma el tiempo de las epopeyas, no hay tanta épica, vivimos en estas sociedades muy enclaustrados en nosotros mismos, porque a eso nos conduce este capitalismo específico en el que vivimos. Entonces todo eso, de alguna forma, pues hace que los autores hay quizá cierto cansancio de la ficción, o quizá se ha delegado la ficción en otros territorios artísticos como el cine o como... Y todo eso explica la cantidad de libros que hay ahora mismo. Pero vamos, en cualquier caso, lo que tenemos que pensar es que es muy pobre decir que escribes autoficción, que yo no me identifico con esa, por otra parte, con esa etiqueta, porque eres un exhibicionista, ¿no? O sea, yo creo que al final los libros que perdurarán de este llamado género de autoficción serán libros que contengan ese mismo esfuerzo de la novela de ficción, es decir, de intentar hacer una historia ejemplar en el sentido de que contenga una reflexión sobre la condición humana, ¿no? Y que tenga también ese impulso artístico, que no por escribir sobre tu vida o sobre tu proximidad estás dejando de reflexionar acerca de... En mi caso, a mí me sabe mal esta relación entre la literatura del yo o la autoficción, que evidentemente tendríamos que pulir muy bien las definiciones, pero las utilizamos esta noche porque nos va bien. Me sabe mal que se asimile la autoficción o las literaturas del yo con un selfie, ¿no? Que es lo que es más negativo de nosotros mismos en este momento, son los selfies. Nos lo hacemos todos, pero bueno, es lo más negativo. No, me gustaría pulir aquí, aprovechar esta noche para pulir esta semblanza, porque no me parece correcta. En un selfie mostramos la cara más bonita de nosotros, la cara maquillada, incluso la manipulamos con aplicaciones diversas, manipulamos también el paisaje. El autor o la autora de autoficción justamente se presta al lector.
yo diría que sin maquillaje. Es un atrevimiento tal que se muestra para indicarnos justamente aquellas relaciones o aquellas vivencias que, siendo compartidas por la mayoría de los humanos, todavía no hemos analizado suficientemente, y pueden ser cuestiones muy pequeñas, como hace Annie Ernaux, que ella no se define como autora de autoficción, pero sí de literatura del yo, evidentemente. O sea, aquellos acontecimientos de la historia que parecían antes de estos escritores que fueran nimios, sin importancia, sin autoridad suficiente para pasar al mundo de la literatura. Un enamoramiento con una gran diferencia de edad, por ejemplo, entre un hombre y una mujer, me refiero a Annie Ernaux, un aborto, una pasión amorosa que te hace esclava, etc. O sea, son cuestiones que quedaban un poco al margen en el rumor de la literatura. Y, por tanto, a mí me parece muy opuesto a lo que hacemos cuando nos hacemos un selfie. Y justamente no maquillan tampoco ni manipulan el entorno, sino que lo construyen de manera que le dan también valor, sobre todo si nos referimos a la clase trabajadora, que es un poco mi campo, ¿no? Porque es mi entorno. Creo que con el tuyo es diferente, y esto también me parece muy, muy interesante, ¿no? Pero yo no hago las preguntas. Porque vosotros habláis de vosotros, ¿no? Realmente en estas novelas no es una novela de la madre, o no escribe la madre, o no es solo una novela de la madre o del padre, sino que habláis de vosotros mismos y de vuestros padres, pero vuestros padres, ¿dónde están ahí, no? Mientras vosotros escribís, los tenéis ahí encaramado en el hombro, así en plan loro, están juzgándoos, están... vosotros medís vuestras palabras porque sabéis que ellos, en cierta manera, aunque en este caso todos los padres de que habláis están todos muertos, pero ¿están ahí mirándoos o dónde están esos padres? Pues ahora mismo mi padre está en el hombro diciéndome que he sido muy mal educado, que no he dado las gracias a la invitación. Esta mañana me desperté a las 3 de la mañana porque padezco insomnio y entonces estoy un poco pastoso. Y atribuyan mi mala educación a eso y no a mala educación, que de verdad estoy muy agradecido al festival y muy contento de estar aquí y muy apenado de que Marta tenga que hablar en castellano. Por mi desconocimiento del catalán, que me avergüenza profundamente porque mi abuelo era catalán, pero en fin. Pero bueno, ya mi padre se va de mi hombro, por fortuna. Y bueno, yo lo que traté es, naturalmente, como escribimos siempre de un yo, desde un yo, perdona, pero mi libro es sobre una realidad compartida, en este caso la relación entre mi padre y yo, naturalmente era una relación compartida por ambos, ¿no? Él habría tenido un punto de vista diverso, distinto del mío. Entonces yo lo que intenté fue atenerme lo más posible a la verdad de mi recuerdo, asumiendo naturalmente que él podría tener recuerdos distintos o que cosas que en mi recuerdo cobraran una importancia desmedida en el suyo se atenuaban, etcétera. Pero la suma de todo eso, yo creo que marcándote la ruta de ser absolutamente fiel a tu recuerdo, sin manipulaciones, sin deformidades, sin invenciones, podías llegar a encontrarte con lo que habría sido el relato de él, ¿no? Entonces, mi manera de encontrarme con el posible relato de mi padre era ser lo más fiel posible a mi memoria, ¿no? Y en ese sentido también me planteé, o sea, siempre que uno inicia un libro, da igual que sea de ficción o no ficción, tiene que hacer una serie de, bueno, asumir ciertas reglas, ¿no? Que siempre van por el camino de no hacer trampas con uno mismo y con el lector, ¿no? Para mí una de las reglas principales es que iba a hablar de intimidad y que era verdaderamente haber jugado con las cartas marcadas si fuese a desnudar solamente a mi padre. Claro. Y no me hubiese desnudado yo. Entonces, en la medida en la que yo había ocasiones en las que denunciaba cosas de mi padre que habían sido nocivas para nuestra relación o para mí, pues también era necesario que yo mostrase mis debilidades y mis errores, ¿no? Lo que decía Marta del selfie, ¿no? Que al final no es un selfie porque vosotros también os mostráis, ¿no? Vuestras caras también más oscuras, ¿no?
Sí, y para ti, el hecho de Marta también es curioso porque es una pregunta que yo le he dicho, te la tendré que hacer porque yo me leí El fugir era el més vell que teníem i luego me leí, diré que m'ho he inventat, no sé si aquí us l'heu llegit, però clar, una parla d'un pare en el qual la mare volta per allà però no hi és gaire i l'altra parla d'una mare i el pare no hi és gaire. I llavors dius, vale, són de la mateixa persona, representa que això és una literatura del jo, dius, aquí hi ha alguna cosa que no em casa. I per tant entenc que els teus pares, ¿no? Tus padres están, no sé si están los dos en los hombros o están uno por ahí volando, ¿dónde están ellos? Bueno, es un poco lo que dice Marcos, es que el escribir a partir del yo es también ir recuadrando, como hacen los fotógrafos, ir recuadrando los pintores, ¿no? O sea, qué es la realidad para cada uno recuadra aquello de su memoria que quiere resaltar, que le ha afectado, que quiere recuperar, trabajar, compartir, ¿no? Entonces, dos cosas. Primero, con el Fuji, yo el primer manuscrito lo escribí estando mi padre en vida, de manera que incluso llegó a leer hasta la página 30 y recuerdo algunas de sus frases, ¿no? También recuerdo su sentido del humor y su discreción, como me decía, es que tú has de matar al para. Pero también estaba orgulloso. Lo que pasa que este es el primer manuscrito, pero mi padre murió unos meses después y todavía no había pasado por la última corrección editorial y entonces añadí las páginas finales de su enfermedad y muerte, que fue rápida, en 3 meses. Entonces, esto, por una parte, yo no tenía ningún tipo de pudor porque creo que el Fuji está escrito desde un lugar de mucha discreción, como tu libro Tiempo de vida, mucha discreción. Y el segundo, el Diré, está escrito desde el retorno de Canadá y donde regreso es en el piso donde vivió mi madre en Barcelona y ella ya está muerta desde hace muchos años. Pero yo soy una mala escritora de autoficción y de literatura del yo, porque si os fijáis, la primera parte, que es la construcción de esta madre, que yo no conocí, los años 40 y 50, yo no había nacido todavía, están escritos a partir de una ficción total, en literatura de terror, podríamos decir, o su intento. Y es en la segunda y tercera parte donde hablo yo como hija, y es allí donde también me desnudo, podríamos decir, como tú te desnudas como hijo, diciendo, bueno, ¿qué hemos hecho? Yo me pregunto, más que preguntarme sobre la madre, me pregunto qué he hecho yo como hija también, ¿no? Mis celos, mi admiración a su vez, o sea, todas estas contradicciones que a veces son difíciles de... ¿Qué es la literatura? Entre otras muchas cosas, nos da la opción de suspender un momento los lugares comunes sobre, en este caso, las relaciones y poder reflexionar. Y esto es lo que hacemos inversamente cuando escribimos, ¿no? Tomamos mucho tiempo en hacer eso, en reflexionar. Y mira, ahora se me ocurre una pregunta. Ágata, ¿puedo? I tant. ¿Tú has sentido alguna especie de repercusión física en Tiempo de vida, por ejemplo? Pues me cuesta mucho decirlo porque yo soy un escritor que se maltrata mucho el cuerpo, fumo, a veces me drogo, bebo. Sí, se hace de mal. Todo eso me lleva a la escritura, entonces no sé deslindar. Ya, entiendo, sí, es una pregunta que no viene al caso. Pero Ho dius perquè tu sí. Yo sí, en el Fuji no, porque es un libro amable, creo, ¿no? Y en Diré es un libro que justamente la parte que para mí fue más dura y que creo que tenía un reflejo físico es la parte de la ficción. Pero físico en Físico, tu propio... cansancio, Ya. ¿no? Dolor. Bueno, eso sí, lo entiendo, pero o sea, yo creo que al final, siempre que escribes, en la medida en la hay que algo. o sea, hay una entrega muy brutal, siempre y cuando que escribes desde una verdad esencial, es decir, cuando estás haciendo algo en lo que crees, sea ficción o no ficción, ¿no? O sea, es un esfuerzo comunicativo, es como cuando en una conversación estás intentando que tus palabras reflejen lo mejor posible tus pensamientos. Eso agota.
¿no? Aunque ya sea hablándolo con un hijo, con un amigo, con un profesor, pensar con claridad cansa. Y la escritura es pensamiento Escrito. Mm. Una de las frases que subrayé del Fugí habla precisamente de este retrato que se hace de la persona, no? del protagonista de vuestros libros, que dice: quan et fixes en una parcel·la de la memòria, corres el risc d'immobilitzar l'altre entre les quatre parets del que has anat trobant, descobrint. Però tots sabem que estem fets de figures polièdriques, de cristalls dispars, de milers de punts de fuga, no? Y hablamos un poco de este riesgo, ¿no? De este riesgo de que cuando nosotros estamos retratando a alguien, estamos negándole el derecho a existir, ¿no? Como lo dice Marta, fuera de esas cuatro paredes, de este pequeño retrato que hacemos, ¿no? Incluso tú también haces en un momento este esfuerzo de decir: ahora voy a descubrir objetivamente a mi padre, ¿no? Con la idea de decir, no es solo lo que yo percibo de él, sino objetivamente él era así, era callado, era tímido, no sé qué, ¿no? O sea, ¿realmente creéis que vosotros habéis constreñido la imagen de vuestros padres entre esas cuatro paredes, entre esa imagen que les habéis creado a través de vuestras novelas? No sé, pero aprovecho para decir que es muy bonito cómo lo haces. Lo haces un par o tres de veces y se ve muy bien este intento de, bueno, a ver, un poco como pintor que dices que eres frustrado, ¿no? Es de este homenaje que haces a la herencia de tu padre, al legado. A ver, vamos a ver, mi padre fue así, 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 y lo vuelves a intentar 10 páginas después. O sea, es como capturar lo que es una persona e incluso ponerse dentro de esta persona es imposible. En mi libro, en el Fugí, a mi padre lo pongo en relación a otros personajes de la historia, bueno, de Canadá, supervivientes de la Shoah, no por similitud, sino porque, bueno, los pongo en diálogo, ¿no? Como los condenados de la historia, los vencidos de la historia. Y en este caso es una manera también de sacarlo de una casilla de un niño de la guerra civil. A pesar de que en nuestro país, ¿no? El sintagma niño de la guerra civil es muy dramático y nos viene a todos unos recuerdos heredados muy fuertes. En el caso de la madre, hay una frase que algún crítico dijo que resume el libro, y me parece que fue Xavier Pla en algún momento, ¿no? Pero que, no sé si en conversación igual, es escribir la madre. Escribir la madre para mí equivale a hacer a través de la escritura un objeto como lo hubiese hecho un escultor. Por tanto, es mi madre, pero no la posesión de la madre, sino es la figura de la madre. Por tanto, yo soy muy consciente que es mi madre, pero también hago pequeños apuntes para decir, fue mal amada por mí, pero fue muy amada por un sobrino suyo, por un amigo que tenía, un amigo amante se supone. Es decir, soy muy consciente que es mi construcción. En este caso yo no me siento muy culpable de haber encasillado a estos dos personajes. Y, por cierto, no sé si los tengo yo en los hombros, ¿eh? No sé. Yo el libro de la madre, como sabes, no lo he leído, pero una de las cosas que más me gusta del libro de tu padre precisamente es que no lo defines en ningún momento, ¿no? Y sin embargo, él está presente precisamente a través de esas otras historias y esos otros personajes que no necesariamente tienen que ver con la guerra civil española, en efecto, sino que van sumando y al final el espíritu de tu padre como que emerge elípticamente, ¿no? De todo ese... Como has notado, no es que venimos de Barcelona haciendo el mismo trayecto juntos, el mismo vehículo. Gracias, Elena, por cierto. Y, bueno, el detalle que has notado tú, ¿no? Que un viejo anarquista, ¿no? Un hombre que ya tenía 80 y pico de años, contaba como mejores amigos a un sacerdote y a un indepe. Bueno, pues a mí me parece magnífico. Él en sí mismo demostraba ser poliédrico, ¿no? Sí. Pero sí, ese riesgo del encasillamiento es un miedo que todos los escritores tenemos cuando escribimos personajes que tememos que sean estereotipados, ¿no? Y que al final sean como
ideas más que cuerpos en sí mismo, ¿no? Y naturalmente cuando escribes sobre la realidad y un personaje real, pues el miedo es más agudo, pero al final es un poco lo mismo, ¿no? Es como intentar hacer lo que Marta hace también, como crear un poco de aire o de esponjosidad alrededor de ellos, o sea, no ser taxativo, no tratar de huir de definirlos, ¿no? Sino que traten como que ellos se muestren. Es muy difícil, naturalmente, al final, pero si partes de la idea de que estás, o si subrayas que estás dando tu versión sobre una persona y dejas que se mueva y que pues, los posibles peligros más o menos los sorteas. Antes decíais que no habíais hecho un ejercicio terapéutico, ¿no? Que no era el objetivo de estos libros que habéis leído vosotros, que habéis escrito vosotros. Pero sí que es verdad que todo el libro habla de esta relación, ¿no? De esta relación que establecisteis con vuestros padres, ¿no? Y en el caso de Marcos, por ejemplo, se habla, hay como toda la evolución, ¿no? Del enfado, de la reconciliación, del idilio, volvamos otra vez, luego decidimos apartar nuestro problema de nosotros, ¿no? Y en el caso de Marta, como tiene esta dualidad de padre y madre, también es muy diferente estas relaciones que describe, ¿no? Pero la pregunta es, ¿desde dónde escribisteis vosotros, ¿no? Escribimos desde una herida abierta, ¿no? Tú dices, Marcos, en la novela, dices, mantener una herida abierta puede ser muy rentable desde el punto de vista artístico, pero solo los muy fuertes o quienes han recibido un gran daño aguantan toda la vida con ella abierta. Y no sé si vosotros estáis escribiendo desde la herida, estáis escribiendo ya una vez se ha cerrado todo, o depende del caso, en el caso de que tú tienes este doble panorama, no sé. Siempre se escribe desde una herida, porque yo creo que vivir produce heridas, ¿no? Y de alguna forma esa herida que es el vivir, pues hay personas por la razón que sea que se encallan y necesitan hacer algo alrededor de eso, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo el arte consiste en eso, en un intento de seguir jugando, ¿no? Con las herramientas del niño acerca de esa herida, ¿no? Lo que pasa es que esa frase, que hay un problema, les advierto, que es que mi libro tiene que ya 14 años y no tengo, mi memoria de él no es tan viva, y luego además yo me he hecho mucho más mayor y mi cerebro se ha deteriorado. Pero partiendo de la base de que siempre hay un grado de insatisfacción en el vivir, no hay ninguna realidad idílica y por lo tanto ninguna relación entre un padre y un hijo, igual que ninguna relación amorosa, ni ninguna relación amistosa, ni es perfecta, siempre hay ángulos, primero porque nos vamos a morir, primero porque todo se acaba, primero porque hay una cosa concreta, que es que no puedes vivir, o a mí me parece una desgracia el pensar en acarrear la infelicidad o la insatisfacción que has acumulado con una persona. Entonces, si puedes arreglar eso, es mucho mejor para continuar adelante. Lo que pasa es que efectivamente, artísticamente puede ser muy beneficioso escarbar, meter y hurgar en esa herida, ¿no? Pero en el caso concreto de mi relación con mi padre, prefería haber sanado la herida, o sea, la herida que tuvimos en nuestra vida en común y que nos llevó y nos vapuleó y nos trajo y me parece que al final prefiero sobreponer el Marcos persona que está en paz con su padre sobre el Marcos escritor, que a lo mejor habría sacado un gran beneficio de seguir ahí hurgando en la herida, ¿no? Eso más o menos es lo que quería decir. Bueno, en mi caso, en el caso del Fuji, yo lo escribí bajo la influencia de lo que ha representado para mí profesionalmente y también emocionalmente la literatura testimonial, sobre todo de los supervivientes de la guerra civil y de los campos de concentración. Por tanto, la voluntad general yo creo que fue la del homenaje y la de dar también voz a una persona que pertenece justamente a uno de estos testimonios y otros que lo han acompañado históricamente. En el caso del Diré, más que una herida,
porque nunca es agradable tener una mala relación y menos con una madre, me parecía que el tema era literario justamente porque está muy poco abordado, a pesar de lo que dicen algunos críticos de otro libro más sobre una madre y una hija. Mentira. Al menos desde esta manera que quiere abordarlo con honestidad. He intentado ser muy honesta conmigo porque para mí es la gran función de la literatura en este momento. Por eso estoy tan adherida a las literaturas del yo, porque permiten, y perdonad, lo digo con toda modestia, hay grandes libros que pertenecen a este género y yo no me considero una de ellas, pero permiten abordar temas que por alguna razón han quedado cerrados culturalmente. Y abordar la relación con la madre, también del hijo a la madre. Yo cito Peter Handke, por ejemplo, en este libro. Creo que la mala relación y el hecho de dejar ir ha sido mala, vale, ha sido mala. No era tanto cerrar una herida, sino presentar un tema que no está abordado. Y también hacer las paces, eso sí, justamente con el feminismo de mi juventud, que pensaba que sería sanador, en mi caso, y resultó ser todo lo contrario. Porque el feminismo de los años 70 era muy mitificador, justamente de lo que se hablaba del cuerpo simbólico de la madre. Y a mí no me solucionó, o sea, yo era 2 veces mala, una mala hija y una mala feminista, un desastre. Porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, quería abordar esto, básicamente. Molt bé. Ahora, hablando de la manera como construís vuestras novelas, porque uno de los puntos fuertes, yo creo, de esta novela cuando las lees es esa construcción que hacen a partir de los recuerdos, también incorporando en el caso del Fuji fragmentos de dietario del padre, en el caso del Diré que m'ho he inventat, incluyendo esta primera parte, este cuento de terror inicial. Son estructuras muy singulares, encuentro, y a la hora de vosotros de escribir desde esta literatura del yo, utilizáis los mismos mecanismos. Tú, en el caso de Marta, Marta no escribe otras ficciones, ¿no? Pero en tu caso, tú utilizas los mismos mecanismos, entiendo, para escribir una literatura más autobiográfica que otras posibles novelas que hayas o cuentos. Sí, yo soy un gran creyente de la estructura, en la estructura. O sea, yo creo que, o sea, también creo que solamente las malas novelas, los malos libros son exactamente como el escritor los planeó inicialmente. O sea, yo creo que hay un componente de azar y de limitaciones. O sea, por el camino te puedes encontrar con que hay cosas que querrías escribir pero que no sabes cómo hacerlo. Y por lo tanto tienes como que circunvalar o encontrar una solución alternativa. Hay hallazgos. Pero siempre yo trato de atenerme a una estructura. Parto de una estructura y luego si ocurren cosas, y siempre ocurren cosas, pues voy modificando esa estructura, pero la modifico conscientemente y conforme a un plan arquitectónico. Y en el caso del libro sobre mi padre, bueno, por razones diversas, me parecía un poco impúdico escribir sobre mi relación con mi padre, ¿no? Entonces me marqué, a partir de asumir eso y de mi necesidad de escribir esa historia en la que creía, pero me marqué como objetivo el hacer una novela que no excediese 200 páginas. Porque ya hablar de tu padre y de ti en 700 ya me parecía una tremenda grosería, ¿no? Entonces, y sobre esa base de 200 páginas lo estructuré de una manera que puede parecer como, pues decidí dedicar 100 páginas a mi vida con mi padre antes de su enfermedad y 100 páginas a mi vida con mi padre a partir de su enfermedad. Lo cual marca una diferencia dentro del libro de narración, porque no es lo mismo contar mi padre enferma más o menos cuando yo tengo 37 años, no es lo mismo contar 37 años en 100 páginas que contar 3 años de enfermedad en 100 páginas, ¿no? Entonces, eso hace que la prosa de las primeras páginas sea más veloz. Hay una frase que sé que luego me la ibas a sacar, pero
Perfecto. sobre que los acontecimientos son intercambiables, o sea, que en un momento determinado del libro digo que estoy contando estas cosas, pero podría contar otras, porque en realidad en esas primeras 100 páginas lo que me interesa es, siendo fiel a la impresión que quiero transmitir y a lo que fue nuestra vida, es un poco dar cuenta del transcurso del tiempo de una manera casi notarial. Por eso pues puedo decir que un día no sucedió, pero un día mi padre me pegó una torta, que nunca me la pegó, sí me pegó una patada en el culo una vez, pero y eso es irrelevante, porque al final es la suma, ¿no? Y la suma de esas pequeñas cosas que tú eliges, pues puede ser más o menos la misma que la suma de otras cosas muy... mientras que en la segunda parte pues se ralentiza todo, ¿no? O sea, todo es mucho más moroso porque necesariamente pues, y estamos en un territorio de los cuidados, de los sentimientos más a flor de piel, etcétera, ¿no? De manera que sí, todo es cálculo. Al final yo creo que pocas veces la literatura, o solamente en los muy afortunados que tienen un arranque de fluye, ¿no? Como sola, ¿no? Esa idea del artista romántico que las cosas como que les salen como si fuesen... Es un poco falsa, los hay, supongo, pero son muy pocos, ¿no? O sea, no deja de ser un juego de marionetas. Siempre hay un pequeño artificio, pero no es el artificio de la mentira, es el artificio de cómo contarlo, ¿no? Sí. Y de cómo hacerlo más eficaz, lo que tú quieres contar. Sí. Bueno, en mi caso, el Fuji sí que tiene un poco un aspecto quizás collage, porque me parecía que em, correspondía muy bien a cómo se elabora la memoria, ¿no? En un ir y venir. Bueno, hay diferentes paisajes y la memoria en sí es un collage. En el caso del Diré sí que me sorprendió cómo me salió. Yo que la ficción en este momento no la llevo muy bien, no tengo muy buena relación con la ficción, me sorprendió cómo me salió el primer capítulo de una manera muy de una tirada, ¿no? Y bueno, me di cuenta que de lo que quería hablar era del terror infantil, del miedo infantil, y qué mejor para hablar del miedo infantil que recurrir a un cuento, ¿no? Que son cómo explicar desde los ojos de una niña una relación difícil con la madre, de demanda de amor, de miedo también. ¿Cómo explicarla si no es bajo la fórmula cuento? Que es como se explican los mismos niños las historias, sus experiencias. Por tanto, esto, y también la construcción de una madre sobre una historia que yo también quería ser discreta porque la conozco a través de 4 recuerdos que ella me pudo transmitir, pero es una construcción mía y también de esta familia, para mí casi desconocida, francesa, ¿no? Y la segunda parte sí que me apareció ya con más parecido a tu estilo, me parece, ¿no? Aquí creo que esto sí coincidimos también, frases más cortas, para que no se escape el recuerdo, ¿no? La frase larga se entretiene, ¿no? Se entretiene también en el placer de tanto de escribir como supone, si quieres, en el de leer. Y bueno, te entretienes porque además la frase larga te permite el nacer de otras, pero la frase corta es porque tienes prisa, de alguna manera, ¿no? Qué bonito. Se te escapa algo. Algo del objeto que quieres describir se te escapa. Algo de ti también se te escapa. Porque es como un buceo también un poco en el inconsciente, ¿eh? Sí, en mi caso, mis novelas anteriores a Tiempo de Vida, había un esfuerzo estilístico mucho mayor, lo cual no quiere decir que fuese más fácil la escritura No, de Tiempo de Vida, pero quiere decir que había un esfuerzo literario claro. que se regodeaba un poco en la frase larga y en la marca de estilo, ¿no? Claro. Cuando escribí Tiempo de Vida, uno siempre, quiero decir, lo más difícil de un libro me parece es elegir el punto de vista y la voz, ¿no? Y el hecho de que en un libro de no ficción hables tú directamente no quiere decir que no haya un esfuerzo para encontrar la voz, porque todos nosotros tenemos muy diversas voces, no hablamos lo mismo de la misma forma en según qué ocasiones y con según qué personas, ¿no? Entonces, siempre, aunque hables tú, o se supone que hables tú, siempre esa voz es una construcción, ¿no? Y en esa construcción de mi propia voz que hice en Tiempo de Vida,
yo me obligué, porque me parecía más natural, a renunciar a esa cierta artificiosidad del estilo y a buscar un fraseo más corto. Que luego naturalmente hay diferencias entre esas dos partes, ¿no? Es más corto todavía en la primera y un poco más alargado en la segunda, pero incluso en la segunda es distinto de mi manera de escribir en mis libros anteriores. Sí, de fet, per als que us agrada la literatura més enllà de gaudir d'una bona història, per als que us agrada investigar com estan construïdes les històries, una de les gràcies d'aquestes dues novel·les és que ens ensenyen les costures, no? de com està construïda aquesta història. I això trobo que és especialment interessant i ells mateixos, no? En el cas de la Marta, per exemple, ens diu, va narrant, va dient, per explicar-me, em dic mentre començo a escriure, hauré de recórrer a un conte que parli de la crueltat i també de la por. Després hi haurà una segona part en què la veu, suposadament la meva, narrarà de manera més o menys realista la relació amb la meva mare, no? I en el cas de Marcos, que ya me ha chafado aquí la... Efectivamente, ¿no? Habla de esto, ¿no? Es un hecho tan aleatorio como la mayoría de los que forman esta cronología. Podría no mencionarlo o traer a colación otros hechos igualmente veraces. O dices, hay lugares que desconozco y lugares a los que no quiero llegar. No todo puedo contarlo, no todo quiero contarlo. Mi vista tiene que ser de pájaro, intento abrir una ventana, ensenyar una porció de vida, no su totalitat. Per tant, aquells que també teniu, sou lletraferits, teniu ànima d'escriptors, encuentro que estas pistas que dais sobre vuestro mismo proceso creativo, ¿no? De cómo llegáis a crear esa estructura, ¿no? Es muy interesante, ¿no? La manera como vosotros, ¿qué os mueve a enseñar esas costuras? ¿Por qué queréis poner de manifiesto siempre que eso es una construcción? Bueno, no sé exactamente por qué, pero también tú antes comentabas la mitificación del acto de creación. También mostrar forma parte de un estilo, si quieres tú, de finales del siglo XX, sobre todo, pero sobre todo el XXI, de mostrar cómo está hecho un escenario, cómo está hecha una instalación, cómo se hace también la escritura y cómo esto también lo podemos compartir sin necesidad de decir que lo tenemos que esconder porque somos... gente que nos dejamos llevar por las musas o los musos, ¿no? Entonces, bueno, está allí, hay una intención y también es un recurso estilístico, ¿no? Para parar cierto... Bueno, para parar un ambiente y decir, aquí estoy yo como escritora y estoy con vosotros también, lectores potenciales, y esto es lo que he pensado hasta llegar aquí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además es que es algo que la ficción no te permite hacer tan fácilmente. Es decir, incluso la ficción, aunque la escribas desde un yo y sea un narrador, salvo que sea un narrador que es un escritor, que es muy autoconsciente de lo que está escribiendo, lo cual ya es como un delirio casi cervantino, si usurpas la voz de un, yo qué sé, de un corredor de bolsa o de un conductor de autobús, está contando una historia, pero está contando una historia, se supone, sin la artificiosidad del escritor y sin esa autoconciencia de sus propios recursos, con lo cual nos chirriaría un poco metido en la novela ese tipo de... Pero como escritores sí nos puede resultar atractivo aprovechar que estamos hablando desde nuestro propio yo y construyendo una historia para mostrar esas costuras, ¿no? Sí. Aparte que también es un recurso estilístico, como dice Marta, y también una muletilla que te ayuda en el camino, ¿no? Quiero decir que, por lo menos yo, necesito partir, como decía antes, de esa estructura muy sólida, aunque la vaya cambiando, pero por el camino de la escritura hay un montón de encrucijadas en las que no sabes por dónde ir. Y de pronto tener el recurso de mostrar esa encrucijada y tus propias dudas, pues es... Muy bien. Y ahora, como nuestro festival es un festival de tema, finalment arribarem al tema, perquè jo els deia, com a espectadora del món, moltes vegades deia, es parla molt del tema, però no es parla de com es construeix tot això, no? Llavors hem dedicat bona part de la conversa, tot i que evidentment també ha sortit del tema i el punt de vista, hem dedicat bona part de la conversa a parlar de com estava construïda aquestes novel·les, però evidentment arribem al tema, no? I el tema, sí que és veritat que parlem de les mares i parlem dels pares i de la relació, però a mi m'agrada també
també pensar en que vosaltres us esteu qüestionant el vostre paper com a fills, ¿no? En estas novelas os cuestionáis también el papel como hijos, ¿no? No es solo hablando de padres o madres que no se comportan o que no saben hacer, de madres no saben querer de la manera como nosotros queremos que nos quieran. Suena muy difícil de decir. Pero sobre todo vosotros también os planteáis mucho, ¿no? Ese papel de hijos, ¿no? Porque representa que los padres automáticamente quieren a sus hijos y no siempre es así, y representa que los hijos automáticamente queremos a nuestros padres y no siempre es así, ¿no? Y esto es una cosa que sale bastante en vuestras novelas, ¿no? Sí, sale bastante. Es que no sé cómo responder a esta pregunta, porque es verdad, es una pregunta que me gustaría compartir con los lectores y las lectoras, ¿no? O sea, porque todos somos hijos e hijas, conozcamos o no a nuestros padres, hemos nacido de alguien, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta abierta. Yo no sé mucho cómo abordar esta pregunta. Me parece que es el tema de mis dos libros, pero sobre todo del diré, ¿no? ¿Qué es ser una hija en relación a la madre, sobre todo? ¿No? Porque es más complicado como hija que con la relación, me parece a mí, con el padre. Primero hay una semejanza anatómica que te hace llevar a la madre en el cuerpo, mientras el padre quizás sí que lo puedes llevar en un hombro, ¿no? Pero es que la madre, y es que, bueno, claro, una persona un día en una presentación me dijo, claro que quiere, son cuestiones de genética, pero no estoy de acuerdo. Son las cuestiones de genética, evidentemente, que nos parecemos a nuestros padres y a nuestras madres, pero la cuestión es qué interpretación damos a esta similitud, ¿no? Sobre todo como hija hablo, ¿eh? ¿Qué interpretación doy al hecho de que encuentre que mis manos son iguales que las manos de mi madre, por ejemplo? Es decir, la metáfora se alarga, ¿no? Se hace una sinécdoque. Esto quiere decir que soy igual que mi madre. O sea, no es anodino el tema de esta duplicidad, es algo como un poco siniestro el llevar a la madre encima. Bueno, es que no es el hombro, ¿eh? ¿Y tú, Marcos? Yo creo que nuestra obligación como escritores es escapar del maniqueísmo, ¿no? Entonces, en la medida en la que escribes sobre cualquier tema, intentas dar una imagen lo más reflexionada posible, y eso implica que sea que hayas considerado todos los elementos en juego, ¿no? Entonces, aunque sobre el estrado a quien estés juzgando sea tu propio padre, con más motivo, o sea, tienes que realmente considerar todos los elementos, y eso entraña también un nivel de autocrítica, y en la medida en la que tú estás juzgando, también te tienes que juzgar a ti mismo, ¿no? Entonces eso es inevitable. De todas formas, con mi padre, los parecidos, o sea, al final es que es el misterio de la vida, ¿no? O sea, efectivamente hay mucho de genética. Yo en el libro, no sé en qué momento ni de qué modo lo formulo, pero digo que hay parecidos entre nosotros, o vengo a decir que son inexplicables porque no tuve tiempo de haber aprendido determinadas cosas con él. Pero también podemos pensar que en la medida en la que mi padre fue un padre ausente durante muchos años de mi vida, tal era mi anhelo de tener ese padre que se me escurría entre los dedos, que probablemente las contadas ocasiones en las que tenía la posibilidad de estar con él y de observarlo, pues retenía todo mucho más que aquel que está con su padre todos los días de su vida, ¿no? Y ese retener es hacer tuyo y incorporar a ti, y en la medida en la que hay un deseo de capturar al otro, hay también un reflejo de transformación propia, ¿no? Capturas, pero porque te estás haciendo de alguna forma parecido o igual. Me da tiempo para una última pregunta, porque ya casi llegamos a la hora. Mi última pregunta es sobre el legado, ¿no? Sobre la herencia que os han dejado vuestros padres, ¿no? Hay unes frases, és que són llibres molt subratllables, els tinc subratlladíssims, val molt la pena realment tenir-los i poder-los destruir, no com aquests a la biblioteca que no pots, però val molt la pena tenir-los, no?
i poder-los anar subratllant, no? D'una banda, per en Marcos, la pregunta també es perquè en Marcos ha estat pare, ¿no? Tú has tenido un hijo, ¿no? Y entonces esta cosa del legado, de lo que a mí me legan y lo que yo puedo volver a pasar, es una cosa que entiendo que sigue un proceso diferente del de Marta, ¿no? En el de Marta, habla también de este legado, ¿no? De lo que le deja y de lo que puede acabar aprovechando, ¿no? De su relación con su madre. ¿Qué legado os queda ya para cerrar esta conversación? ¿Qué pensáis que es lo que habéis intentado transmitir aquí como legado que os han dejado? Eso del legado es curioso. Mi libro termina, como sabes bien, anunciando la llegada de mi hijo. Es decir, lo terminé cuando mi hijo estaba a punto de nacer. Y de alguna forma era un libro sobre el padre que termine sobre la llegada de... Pues se cerraba como maravillosamente el círculo, ¿no? Pero ahora mismo me horrorizaría pensar que yo pudiera estar planeando pasarle a mi hijo un legado, ¿no? Como aquí tienes esto, es como una carga. O sea, yo creo que los buenos legados son aquellos que tú tomas voluntariamente, ¿no? Aunque lo del concepto de voluntariedad también es muy amplio, ¿no? O sea, yo de alguna forma tomé voluntariamente el legado de mi padre en la medida en la que, digo entre comillas voluntariamente porque ya he dicho que ese padre ausente que me obligó de alguna manera a aprovechar cualquier minucia que provenía de él para, pues bueno, pero sí, de alguna forma emprendí una búsqueda para reencontrarme con él y ese reencuentro produjo un legado que básicamente lo puedo reducir en cierta sensibilidad, ¿no? O sea, yo reconozco en mí una sensibilidad con sus bondades y defectos compartida con mi padre y eso es con lo que me quedo. Pero no querría imponérsela a mi hijo, no querría decirle tienes que ser de determinada manera, mira, este era tu abuelo, este soy yo, ahí va a ver qué haces, ¿no? Sería como... Sí. Bueno, en mi caso, aparte de las cuestiones más particulares o más privadas de lo que yo puedo agradecer tanto a mi padre como a mi madre, que también están en los dos libros, curiosamente a mí me hace gracia, una gracia íntima, porque yo me dedico a la memoria, pero no sé si los que habéis leído mis libros lo habéis notado, que yo también abogo mucho por el olvido, por la capacidad de decir que no a una herencia, ¿no? Y como tú comentas, la herencia tiene esta parte jurídica de que tú puedes heredar, pero puedes decir que no la quieres. Y es más, cuando heredas, pagas. Claro, se paga un precio. O sea, lo tienes que asumir. El piso te llega como te llega. Una joya es así, la puedes reformar, tanto el piso como la joya. Bueno, pues a mí me parece que es justamente la reforma de la herencia, por decirlo de alguna manera, donde tenemos que trabajar como sujetos. Esto es la verdad de la muerte del padre o muerte de la madre, que por cierto no existe esta frase. Pero bueno, los dos libros acaban como, si lo recordáis, el diré, como estamos todavía en el tiempo de las mascaretas, ¿no? Y veo que la gente me mira, evidentemente eso es una alucinación temporal, y bueno, y pienso que verán de distinto en mí. Y el Fuji acaba con una copa de cava, con un brindis en Portbou, diciendo que otro paisaje que no es el de Portbou, que no es el del exilio, me está esperando. Entonces me parece a mí que esto... René Char, que fue un escritor muy interesante, que citado por Hannah Arendt, dijo que la herencia siempre nos llega sin testamento. Es decir, no es voluntaria. Se nos pasan cosas. Somos nosotros que tenemos que decir sí o no. Y esta es muy difícil cuando se tiene algo que ver con lo familiar. Por eso también mi idea de joven era poder vivir en un kibutz o en una comuna, ¿no? Esto ya lo hice. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que en las culturas, al menos occidentales, son de corta duración estos experimentos. Bueno, en fin, esto es otro tema para otro mod, però... Bé, arribem a l'hora de xerrada
No sé si ara obrirem torn de preguntes. La veritat és que els hi deia, el públic d'Olot no té molta afició a fer preguntes, però és veritat que aquest és un tema que ens toca tant a tots, perquè, com deia Marcos, tots som fills, no? I a tots ens ha tocat a tenir uns pares més o menys com els vostres, o més o menys propers, o que més o menys tenim queixes, no? Hi ha un moment molt bonic també d'en Marcos que diu que al final, quan arriba aquest moment de comprensió del pare, que diu, al final els nostres pares també són fills d'uns altres pares i també tenen les seves reclamacions, no? Tots tenim els nostres greuges i tothom som fills d'algú altre i tenim els nostres greuges. Bé, aquí no és moment de greuges, però si teniu alguna pregunta per fer als nostres autors, aviam, trenqueu amb l'estereotip que els hi he dit dels olotins. Molt bé. Bueno, una pregunta para Marcos. Me he visto en cierta parte simpatizado con tu historia con tu padre. Me gustaría saber qué fue ese chip que te hizo indagar sobre la vida de tu padre y quererlo de una manera cuando antes igual no lo habías hecho. Gracias. No, una de las cosas hermosas de la relación con mi padre es que, pese a haber sido siempre difícil, porque yo soy hijo único, mis padres se separaron cuando yo era muy pequeño y mi padre, que era artista, era pintor, no era proletario, era burgués, pero tenía la precariedad del artista, no es que encontrase una magnífica excusa para desentenderse de mí en su profesión, pero digamos que era incapaz para hacer otra cosa que la que hizo y se desentendió más o menos en lo material de mis necesidades de niño y de adolescente, que las cubrió mi madre, ¿no? Entonces, pero sin embargo nunca se rompió el hilo del amor. Yo siempre tuve muy presente que mi padre, pese a eso, me quería, ¿no? Y a otras dificultades, como que al final acabó con una mujer que precisamente no favorecía nuestra relación y me veía a escondidas de ella, pero siempre todo aquello que repercutía negativamente en mí como niño, como hijo, como adolescente, que provenía de él, no era tanto por falta de amor como por una debilidad propia, ¿no? En el caso de lo material, porque era incapaz de saber ganar dinero y las cosas le fueron bien en ocasiones como pintor y otras veces mal. Y en el caso de los afectos y de verme a escondidas de su mujer, porque era un calzonazos, básicamente, ¿no? Pero gracias a ese hilo de amor que yo siempre sentí, pude aferrarme a su recuerdo y pudimos al final, pese a todos los desencuentros, pues reencontrarnos en un momento objetivamente difícil, porque fue el de su enfermedad, pero al final pues la historia fue feliz porque nos reconocimos, nos reencontramos y cerramos las heridas. Algú més? No? Creo que los dos decís que utilizáis vuestro relato sin querer sanar nada. ¿En qué momento os dais cuenta? ¿Es un proceso interior, es buscado o entra en algún momento determinado por alguna cosa que pasa o que os da la pista de que ya podéis hablar sin que la idea sea sanadora o el objetivo? Es que yo creo que en el momento que se produce la escritura ya se ha sanado algo. No creo mucho en la relación terapia-escritura, al menos cuando hay una voluntad literaria, porque estás muy pendiente del trabajo de escritura. Encontrar la voz, encontrar la estructura, encontrar la forma, el estilo. Entonces ya ha pasado, algo ya ha sucedido para que pueda ser, esta es mi opinión, para que pueda ser objeto compartido. Porque es eso, cuando tú tienes la intención, cuando escribes, sí que puede ser terapéutica la escritura, pero no hay voluntad de publicación, por ejemplo, o de compartirla con alguien más que no sea alguien muy íntimo, tu terapeuta, tu pareja o una amistad. Pero cuando haya la intención de pasar a lo público es porque has intuido una intersección con el mundo, por decirlo así,
y ya es un objeto que puede circular. No caer en el tópico de que el libro ya no es tuyo, es de los lectores. Esto también me parece un lugar común. Pero, ¿sabes? Me parece que ya está bastante elaborado, pero la necesidad de decir algo, en mi caso, que está trabado en el imaginario cultural, que es tocar las relaciones que son un poco míticas, ¿no? Que a ver, esto no quiere decir que yo las quiera destruir o hacer desaparecer, pero interrogarse hasta qué punto esto tampoco es beneficioso. No sé si tú coincides en algo con este Sí, punto de... totalmente. O sea, independientemente de que en la no ficción, en la llamada literatura del yo, etcétera, se escriba sobre una realidad muy concreta, la tuya, y que estés escribiendo sobre tus sentimientos o tus relaciones con tu entorno, somos escritores y no dejamos de hacer un artefacto artístico, ¿no? Un artefacto artístico que reflexiona sobre la vida y que intenta, sobre todo, hallar esa conexión de comunicación con el posible lector, igual que en una novela, pero es un artefacto que has construido como artista, como escritor, y que necesita un distanciamiento de esa realidad, aunque sea tuya. O sea, necesitas distanciarte para poder atender cosas como la voz, como la estructura, como la dosificación de la información, el suspense narrativo, etc. Y eso te exige alejarte naturalmente de tratarte a ti mismo como un personaje. Es decir, ese es en realidad el principal pacto inicial que uno adopta como escritor a la hora de escribir una historia de no ficción, es que aunque estés escribiendo sobre ti mismo o sobre gente muy cercana, tienes que hacerlo con la distancia con la que escribirías, construirías un personaje de ficción, ¿no? Que tiene que ser equilibrado, que tiene que tener una razón cada uno de sus elementos que tienes que analizar, etc. Y eso está en contradicción, como apuntaba Marta, con esa escritura terapéutica que se supone que debería ser más torrencial, más intuitiva, esa cosa como estereotipada de la que hablaba antes del artista, ¿no? Como que es casi un medium con el... Sí. No sé si hemos contestado a tu, pero gracias en cualquier caso. Hola, bona nit. Bueno, Volia preguntar, amb els relats on la memòria forma una part interessant, aquesta memòria tots sabem que és maleable, que no és concret, o sigui, la memòria va i ve. Llavors, vosaltres, perquè se centri en el que vosaltres voleu, com ho feu? acceptant les limitacions de la memòria. Ni més ni menys, fent d'aquestes limitacions de la memòria, fent-les escriptura. Sigo en catalana para Sí, cambiar un perfecto, poco. sí, sí. Ahora, ¿no? Li poso un exemple del fugir. El meu pare em va explicar sempre d'una manera molt, que a mi m'impactava molt, el bombardeig que ell recordava a Barcelona i el fet que un impacte de metralla va seccionar la cama d'una persona. I ell, com a jovenet que era, recordava aquesta cama i els crits d'aquest senyor. Quan això m'impacta molt de jove i me n'adono quan llegeixo les seves memòries que a la cama no li brolla sang, però jo ho recordava com brollant-li sang. I així ho vaig mostrar en el llibre Fugir, ja el meu record del que m'havia explicat el meu pare, que ja és erroni, al costat de les seves memòries. No? O sigui, jo no... En aquest intent que tenim, en aquest cas el Marcos i jo, de mostrar les bambalines de la construcció, l'error de l'autora, en aquest cas, i és allà. També és molt bonic veure com es passa la memòria. La meva ment infantil era tan dramàtic que allò m'impactava tant que no, és com si ho hagués guixat, no? Molta sang, molt vermell. I em va semblar que era bonic també posar-ho així.
No se m'acudeix ara cap altre exemple, pero tú también haces estos ejercicios, es decir, no sé si es así, no sé si mi padre era así, ¿no? Es que es la única manera, yo creo que es una manera proustiana, es decir, la manera de salvar ese hecho, que es que la memoria rellena huecos y la memoria es mentirosa, es asumirlo desde el principio y no mostrar tu memoria como un relato único e indubitable, sino precisamente reforzar la idea de que hay agujeros y que estás moviéndote entre medias de esos agujeros. Por eso antes en los camerinos o backstage o como se llame hablábamos Backstage, por favor. Sí, hablábamos de Nausgard, o alguien habló de Nausgard, que es un escritor con el que ha escrito 4 tomos o no sé qué sobre hablabas tú, porque tú querías traer aquí a Nausgard. Sí, sí. Sí, es verdad. Pues yo tengo grandes reticencias ante Nausgard precisamente porque no pone en duda su memoria, porque es capaz de escribir una escena de un cumpleaños infantil que sucedió hace 7 años y entonces te está contando cómo parpadeó la madre de un niño y qué es lo que la miga de pan que había aquí. Es imposible que ningún individuo, hombre, mujer, anciano o joven, recuerde con tanta meticulosidad lo que Nausgard dice recordar. Entonces me parece un poco tramposo porque o bien trabaja sobre diarios y en ningún momento lo muestra, que sí es posible que le escribiera unos diarios y luego los haya reconstruido y entonces sí cabe la posibilidad de que recuerde la amiga de la madre en la comisura de los labios, o bien te está dando gato por liebre, ¿no? Es decir, te está dando una realidad, porque la memoria necesariamente te lleva a la duda y Nausgard nunca duda. Perdona, no te estoy juzgando. Bueno, tenemos que decir que quan estàvem al backstage parlàvem de l'atractiu sexual d'alguns autors en els quals hi havia Nausgard i jo per això volia portar en Nausgard, s'ha de dir. Sí, era algo más personal. Exacte, sí. Jo ja havia entès això que dius, Pues però aprovecho para desmitificarlo. Sí, sí, sí. desmitificat està. Estamos un poco celosos. ¿sabes? Bueno, si us sembla, ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots per venir. Demà torna a començar a les 6. Ja ho sabeu que tenim divendres i dissabte mot i la setmana vinent a Girona. O sigui, gràcies a vosaltres. Heu estat uns companys de viatge Moltes excel·lents. gràcies. Jo, per mi, ha estat un luxe Tu tenir-vos. també, gràcies a tots. I res, a descansar. Muchísimas gracias, Ágata. Gracias.